Urano. Un mundo de desolación gélida. Un reino de nubes turquesas arremolinadas, escondiendo secretos bajo su exterior helado. Las temperaturas se desplomaban a profundidades inimaginables. Los vientos aullaban a través de la atmósfera de metano. Este era un planeta hostil a la vida tal como la conocemos. Un gigante envuelto en misterio atraía y repelía en igual medida. El séptimo planeta desde nuestro Sol, Urano, presentaba un desafío formidable para la exploración humana. Su distancia por sí sola representaba un obstáculo significativo. El viaje era largo y arduo, lleno de peligros potenciales. Sin embargo, el atractivo de lo desconocido, la promesa del descubrimiento, impulsó a la humanidad hacia adelante. Buscamos desentrañar los misterios escondidos dentro de su corazón helado. El año era 2347. La humanidad se había aventurado más allá de los confines familiares de la Tierra y Marte. Habíamos establecido puestos de avanzada en las lunas de Júpiter y extraído minerales del cinturón de asteroides. Pero Urano seguía siendo un premio distante y enigmático, una sirena que nos llamaba a explorar sus profundidades congeladas. La misión Helios 7 fue nuestra respuesta a esa llamada. Una nave espacial de última generación, la Helios 7, llevaba una tripulación de 6 astronautas. Eran los mejores y más brillantes, entrenados durante años para soportar los rigores de los viajes espaciales profundos. Su misión: estudiar la composición atmosférica única de Urano y buscar signos de vida, por improbables que fueran. Pocos sabían de los horrores que les esperaban. El viaje a Urano fue largo y sin incidentes. Los meses se convirtieron en años mientras la Helios 7 atravesaba el vasto vacío del espacio. La tripulación, confinada dentro de las paredes metálicas de su nave, seguía una rutina estricta. Ejercicios, observaciones científicas y comprobaciones de sistemas llenaban sus días. Anhelaban el momento en que llegarían a su destino. A medida que Urano se hacía más grande en la ventana de visualización, una sensación de anticipación llenaba la nave. El gigante helado dominaba la vista, sus nubes arremolinadas, hipnóticas y ominosas. La tripulación comenzó los preparativos finales para la inserción orbital, su emoción teñida de una creciente inquietud. El silencio del planeta era casi palpable, un marcado contraste con el zumbido de los sistemas de la nave. Entrar en la órbita de Urano fue una maniobra delicada. La fuerza gravitatoria del planeta gigante amenazaba con destrozar la nave. La tripulación trabajó con precisión sincronizada, su entrenamiento tomando el control. Guiaron a la Helios 7 hacia una órbita estable, un testimonio del ingenio y la perseverancia humanos. Habían llegado a su destino. Con la nave asegurada en órbita, la verdadera misión comenzó. La tripulación desplegó sondas para analizar la atmósfera y mapear la superficie del planeta. Realizaron experimentos, recopilando datos que, con suerte, arrojarían luz sobre los misterios de Urano. Pero a medida que profundizaban, una sensación de presentimiento comenzó a invadir sus mentes. Algo andaba mal. Comenzaron a aparecer lecturas extrañas en los sensores de la nave. Fluctuaciones de energía anómalas, bajadas de temperatura inexplicables. La tripulación las descartó inicialmente como fallos del equipo, pero las anomalías persistieron, volviéndose más frecuentes e intensas. Una sensación de inquietud se apoderó de la Helios 7. Los sistemas de comunicaciones comenzaron a experimentar interferencias. La estática crepitaba a través de los altavoces, interrumpiendo las transmisiones con la Tierra. Luego vinieron los susurros, sonidos débiles, casi imperceptibles, que parecían emanar del vacío mismo. La tripulación trató de racionalizarlos, atribuyéndolos al estrés de la misión. Pero en el fondo, un miedo primario comenzó a arraigarse. Los susurros se intensificaron, volviéndose más claros, más escalofriantes. Parecían penetrar el casco de la nave, invadiendo las mentes de la tripulación. Dormir se volvió difícil, interrumpido por pesadillas de paisajes helados y horrores invisibles. La moral de la tripulación comenzó a desmoronarse. La paranoia se instaló. Comenzaron a cuestionarse unos a otros, su confianza erosionada por la presencia invisible que los rodeaba. La primera señal de manifestación física se produjo en forma de escarcha. Finas capas de hielo comenzaron a formarse en las paredes interiores de la nave. La temperatura continuó bajando, a pesar de los esfuerzos de los sistemas de control climático.
La tripulación se apiñó para calentarse, su aliento formando nubes heladas en el aire gélido. Estaban atrapados en una pesadilla congelada. Sección 5. Gritos congelados. La criatura se movía con una velocidad aterradora. Se abalanzó sobre el miembro de la tripulación más cercano, sus largas extremidades envolviéndolo como zarcillos helados. Los gritos del astronauta se cortaron cuando quedó envuelto en una capa de escarcha. Su cuerpo se volvió rígido, congelado sólidamente en un instante. Los ojos negros de la criatura brillaban con un hambre antinatural. Los miembros restantes de la tripulación se dispersaron, tratando desesperadamente de escapar de las garras de la criatura. Dispararon sus pistolas paralizantes, pero los rayos parecían atravesar a la criatura sin tener ningún efecto. Era como si no fuera del todo física, un ser de frío y sombra puros. Sus armas eran inútiles. La criatura acechaba a su presa, moviéndose por la nave con un silencio inquietante. Eliminó a los miembros de la tripulación uno por uno, congelándolos en seco. Sus gritos de terror resonaron por la nave, silenciados rápidamente por el frío invasor. La Helios 7 se convirtió en una tumba, sus pasillos metálicos llenos de estatuas congeladas. La criatura saboreó su caza, disfrutando del miedo de su presa. Se movía con una precisión calculada, sus movimientos elegantes y aterradores a la vez. Era un depredador perfectamente adaptado a su entorno, un asesino silencioso en el páramo helado de Urano. La tripulación no tenía ninguna posibilidad. Sección 6. Drenados de vida. La criatura se acercó a su víctima final, el capitán de la nave. Estaba paralizado por el terror, con los ojos muy abiertos por el miedo. La criatura extendió sus largos dedos delgados, su toque enviando una ola de frío helado a través del cuerpo del capitán. Sabía que su fin estaba cerca. Con un movimiento rápido y preciso, la criatura perforó el traje espacial del capitán. Insertó un apéndice delgado, como una aguja, en su cuerpo, drenando su fuerza vital. Los ojos del capitán se vidriaron, su cuerpo se convirtió en una cáscara vacía. La criatura retiró su apéndice, dejando atrás una cáscara desecada. La criatura se movió de un cuerpo congelado a otro, extrayendo sus fluidos vitales con escalofriante eficiencia. Dejó tras de sí un rastro de cáscaras vacías, cadáveres drenados de vida. La Helios 7 se convirtió en un museo macabro, un testimonio del espantoso festín de la criatura. La nave estaba en silencio, salvo por el débil silbido del aire que escapaba. Habiendo saciado su hambre, la criatura se retiró a las sombras. Desapareció tan silenciosamente como había llegado, dejando atrás una escena de horror inimaginable. La Helios 7, una vez un faro de la exploración humana, ahora flotaba silenciosamente a través del vacío, un escalofriante recordatorio de los peligros que acechaban en lo desconocido. Sección 7. Un festín calculado. Las acciones de la criatura no estaban impulsadas por la ira o la malicia. Simplemente estaba siguiendo su naturaleza, cumpliendo con su imperativo biológico. Cazaba, mataba, se alimentaba. Era un depredador perfecto, perfectamente adaptado al duro entorno de Urano. Sus métodos eran eficientes, sus acciones calculadas. La criatura no desperdiciaba su energía en violencia innecesaria. Mataba rápida y limpiamente, extrayendo solo lo que necesitaba para sobrevivir. Sus víctimas estaban congeladas, preservadas en sus últimos momentos de terror. Se convirtieron en monumentos a la escalofriante eficiencia de la criatura, recordatorios congelados de su poder silencioso. La existencia de la criatura era un testimonio de la infinita diversidad de la vida en el universo. Era un crudo recordatorio de que la vida podía adoptar formas más allá de nuestra imaginación más salvaje. Era un ejemplo escalofriante de los peligros que nos esperaban en la vasta extensión del espacio. El silencioso festín de la criatura era un marcado contraste con el ruidoso y bullicioso mundo de la humanidad. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida, el precario equilibrio entre depredador y presa. Era un escalofriante testimonio del poder de la naturaleza, la implacable realidad de la supervivencia en el cosmos. Sección 8. La nave silenciosa. La Helios 7 flotaba sin rumbo a través del espacio, una nave fantasma atormentada por el recuerdo de su tripulación. Los cuerpos congelados permanecían suspendidos en gravedad cero,
testigos silenciosos del horror que se había desarrollado. Los sistemas de la nave, una vez zumbando con actividad, ahora yacían inactivos, su silencio amplificando el vacío. La baliza de la nave continuaba transmitiendo su señal, un grito desesperado de ayuda que nunca sería respondido. El mensaje, que detallaba el progreso de la misión y los descubrimientos científicos de la tripulación, nunca llegaría a la Tierra. Se convertiría en un capítulo perdido en la historia de la exploración humana. Un escalofriante recordatorio del precio de la curiosidad. La Helios 7 se convirtió en un monumento silencioso a la ambición humana y la naturaleza implacable del universo. Era una tumba, un monumento a las almas valientes que se habían atrevido a aventurarse en lo desconocido. Su sacrificio no sería olvidado, pero su destino seguiría siendo un misterio, envuelto en el helado silencio de Urano. El silencio de la nave era ensordecedor. Era el silencio de la muerte, el silencio del vacío. Era un silencio que decía mucho sobre la inmensidad e indiferencia del cosmos. Era un silencio que atormentaría los sueños de aquellos que conocían a la tripulación de la Helios 7. Sección 9. Un descubrimiento escalofriante. Años más tarde, una sonda espacial profunda se topó con la Helios 7. Sus cámaras capturaron imágenes de la nave abandonada, flotando silenciosamente a través del vacío. Las imágenes fueron transmitidas a la Tierra, provocando una ola de conmoción y horror. El destino de la Helios 7 finalmente había sido revelado. Se envió una misión de rescate, con la esperanza de recuperar los cuerpos de la tripulación y rescatar los datos restantes. Lo que encontraron dentro de la nave superó sus peores pesadillas. Los cuerpos congelados, preservados en sus últimos momentos de terror, contaban una escalofriante historia de muerte silenciosa. Los registros de datos recuperados de la nave revelaron las extrañas lecturas, los susurros, el escalofriante encuentro con la criatura. La historia de la Helios 7 se convirtió en una leyenda, una advertencia sobre los peligros que acechaban en las regiones inexploradas del espacio. El descubrimiento de la Helios 7 envió un escalofrío a la comunidad científica. Planteó profundas preguntas sobre la naturaleza de la vida en el universo y los límites de la exploración humana. Fue un duro recordatorio de que no estábamos solos y que era mejor dejar algunos encuentros sin perturbar. Sección 10. El legado del cazador. La criatura que había diezmado a la tripulación de la Helios 7 seguía siendo un misterio. Sus orígenes, su biología, su propósito, todo seguía siendo desconocido. Se la conoció como el cazador silencioso de Urano, un escalofriante recordatorio de los peligros invisibles que acechaban en las profundidades del espacio. La historia de la Helios 7 se convirtió en un punto de inflexión en la exploración espacial humana. Condujo al desarrollo de nuevos protocolos, nuevas medidas de seguridad, un mayor respeto por lo desconocido. La tragedia sirvió como catalizador para un enfoque más cauteloso de la exploración, un reconocimiento de la fragilidad de la vida humana frente a la indiferencia cósmica. El cazador silencioso se convirtió en un símbolo de lo desconocido, una representación de la inmensidad y el misterio del universo. Se convirtió en un recordatorio de que no todos los descubrimientos eran bienvenidos, que era mejor dejar algunos secretos sin perturbar. El legado del cazador silencioso se extendió más allá de la comunidad científica. Se filtró en la cultura popular, inspirando innumerables historias, películas y obras de arte. Se convirtió en un escalofriante recordatorio de los horrores potenciales que nos esperaban en la vasta extensión del espacio. Sección 11. Silencio eterno. La Helios 7 continuó su viaje silencioso a través del vacío, un recordatorio fantasmal de una tragedia pasada. Los cuerpos congelados de la tripulación permanecieron sepultados dentro de sus paredes metálicas, sus gritos silenciosos resonando a través del vacío. La nave se convirtió en parte del paisaje cósmico, un testimonio silencioso de la ambición humana y la naturaleza implacable del universo. El cazador silencioso permaneció en Urano, un guardián silencioso de su reino helado. Continuó su existencia, sin ser perturbado por los eventos que se habían desarrollado. Era parte del ecosistema del planeta, un escalofriante recordatorio de la infinita diversidad de la vida en el cosmos.
El silencio de Urano permaneció intacto. Era el silencio del espacio profundo, el silencio de lo desconocido. Era un silencio que contenía tanto maravilla como terror. Un silencio que siempre estaría asociado con la Helios 7 y su tripulación perdida. El eterno silencio de Urano sirvió como un recordatorio constante de la inmensidad e indiferencia del universo. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida humana, el precario equilibrio entre la existencia y el olvido. Era un escalofriante testimonio del eterno silencio del cosmos.